El enigmático nacimiento de un niño es el mensaje en el centro de un misterio que trasciende tres mundos: el del chico, el del grupo y el tuyo. ¿Qué nos querrá decir este mensaje? ¿Por qué nadie sabe su propósito? Estas preguntas son solo el inicio de una travesía iniciada por un detalle dorado que nos ofrece Patrick Rothfuss en su cuento El tornillo en el ombligo, de su libro El temor de un hombre sabio. Te invito a descubrir en la lectura de este cuento un mundo fascinante. Déjate llevar por una extraordinaria historia que te hará reír, reflexionar y, sobre todo, cuestionar lo que crees saber de ti. Rompe con la realidad e imagina que estos dos elementos, el tornillo y el ombligo, se encuentran unidos por algo extraordinario fuera de lo cotidiano. Una fuerza sobrenatural, un poder que no se pueda explicar por medio de la razón, algo que solo puede ocurrir fuera de este mundo. ¿Qué otros elementos o personajes típicos encontrarías en ese mundo? Escribí un cuento que contenga estos elementos y personajes y relaciónalos con esta fuerza sobrenatural. El tornillo en el ombligo. Patrick Rothfuss. El momento de contar historias por la noche había sido uno de los pocos en que podíamos sentarnos en grupo sin ponernos a discutir. Pero últimamente, ni siquiera en esas ocasiones nos librábamos de cierta tensión. Es más, los otros empezaban a depender de mí para la diversión nocturna. Con la esperanza de corregir esa tendencia, me pensé muy bien qué historia iba a contarles esa noche. Érase una vez un niño que nació en una pequeña aldea. Era perfecto, o eso creía su madre. Pero el niño poseía una peculiaridad. Tenía un tornillo de oro en el ombligo del que solo asomaba la cabeza. Su madre se alegró mucho de que el niño tuviera todos los dedos de las manos y de los pies. Pero cuando él creció, el niño se dio cuenta de que no todo el mundo tenía tornillos en el ombligo, y mucho menos de oro. Preguntó a su madre para qué servía, pero ella no lo sabía. Luego se lo preguntó a su padre, pero su padre no lo sabía. Se lo preguntó a sus abuelos, pero ellos tampoco lo sabían. El niño se resignó, pero al cabo de un tiempo volvió a inquietarle aquel misterio. Al final, cuando fue lo bastante mayor, preparó su hatillo y se marchó de su aldea, con la esperanza de encontrar a alguien que supiera darle una respuesta. Fue de un lugar a otro preguntando a todos los que aseguraran saber algo sobre cualquier cosa. Preguntó a comadronas y fisiólogos, pero no tenían ni idea. El chico preguntó a arcanistas, caldereros y ancianos ermitaños que vivían en el bosque, pero nadie había visto nunca nada parecido. Fue a preguntar a los mercaderes seáldimos, pensando que nadie entendía de oro tanto como ellos. Pero los mercaderes seáldimos no lo sabían. Fue a preguntar a los arcanistas de la universidad, pensando que nadie entendía de tornillos y su funcionamiento tanto como ellos. Pero los arcanistas no lo sabían. El chico siguió el camino hasta la Sierra de Borrasca y fue a preguntar a las hechiceras del Tal, pero ninguna supo darle una respuesta. Fue a ver al rey de Vint, el rey más rico del mundo, pero el rey no lo sabía. Fue a ver al emperador de Atur, pero el emperador, pese a todo su poder, no lo sabía. Fue a cada uno de los pequeños reinos, uno por uno, pero nadie supo darle ninguna explicación. Por último, el chico fue a ver al gran rey de Modeg, el más sabio de todos los reyes del mundo. El gran rey examinó minuciosamente la cabeza del tornillo de oro que asomaba del ombligo del chico. Entonces el gran rey hizo una seña y su senescal le llevó una almohada de seda dorada. Sobre esa almohada había una gran caja de oro. El gran rey cogió una lleva de oro que llevaba colgada del cuello. Abrió la caja y dentro había un destornillador de oro. El gran rey cogió el destornillador y pidió al chico que se acercara. Temblando de emoción, el chico obedeció. Entonces el gran rey cogió el destornillador y se lo puso al chico en el ombligo.
Hice una pequeña pausa para beber un largo trago de agua. Notaba que tenía a mi pequeño público totalmente embelesado. Entonces el gran rey hizo girar con cuidado el tornillo de oro. Una vez, nada. Cuando le dio la tercera vuelta, al chico se le cayó el trasero. Todos se quedaron mirándome en silencio, atónitos. Patrick Rothfuss, falta de visión en su El temor de un hombre sabio. Buenos Aires, Random House Mondadori, 2014. Páginas 670-673. ¿Quiénes son los personajes en El tornillo en el ombligo? ¿Cuántos y qué tipo de narradores encontraste en El tornillo en el ombligo? ¿Qué ejemplos de narradores similares te encontraste en literatura o en el cine? Con tus propias palabras, ¿cómo describirías este tipo de historia dentro de otra historia? Luego de responder y comentar con tus compañeros, imagina que sos un explorador de este mundo sobrenatural y encontraste en el bosque una criatura mítica. Se los querés contar a tu profesor de biología y hay un mago que te puede ayudar a que reciba el mensaje. Escribí una carta para tu profesor que cuente cómo fue el encuentro con la criatura. Describíla con al menos 10 rasgos y recordá utilizar un lenguaje adecuado para que lo entienda tu profesor. ¿Qué te parece más importante en el cuento? ¿El tornillo en sí o el valor de lo que representa para el protagonista? ¿Por qué lo crees así? ¿Qué simboliza para ti el tornillo de oro en el cuerpo del niño? Que, en el cuento, nadie sepa qué es el tornillo dorado. ¿Qué podría significar en términos sociales? Escribí un nuevo final para el cuento, El tornillo en el ombligo, distinto al original para que el cuento ofrezca una respuesta profunda al protagonista sobre el significado de su tornillo.